Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título hoy vamos a hablar sobre la victoria de Valentín Párez-Pentré en la 16ª etapa del Tour de Francia 2025. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Bismarck Bike. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats pues os voy a presentar la jornada de hoy, que como veis será un día de 172 kilómetros desde Montpellier hasta Mont Ventoux. Estos 172 kilómetros se traducían en 2.929 metros de desnivel positivo. Y una vez dicho esto, como veis en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente solo había una dificultad montañosa porque hoy solo se subía el Mont Ventoux. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el resumen, que bueno, de primeras nos encontrábamos con una mala noticia, ya que Mathieu van der Poel no aparecía en la salida al corredor holandés del Alpecin. Hay que recordar que los Maillot pues eran los siguientes: de líder de la carrera pues Tadej Pogačar, por puntos Jonathan Milan, por joven el Florian Lipovic y luego la clasificación de la montaña Lenny Martínez. Luego hay que decir que los únicos equipos que se mantienen completos al inicio de esta decimosexta etapa pues era el Red Bull Bora, el Movistar, el Bismarck Bike, el Israel Arkea, DSM, Groupama France y el Tudor. Hay que decir que al principio la velocidad del viento era 11 km por hora y bueno, ya vamos a empezar con el resumen, que de primeras Wout van Aert lo probaba, aunque rápidamente era capturado. Luego también lo probaba Lenny Martínez, luego también pues aceleraba Julian Alaphilippe, bastante combativo hoy el corredor francés. Luego lo volvía a hacer el propio Wout van Aert, veíamos un problema mecánico para Johnny Zaguirre y también lo probaba Sandro Moris. Luego en este momento pues Cofidis empezaba a controlar y veíamos un contraataque de 5 corredores y también veíamos un ataque de Mauro Smith, el corredor suizo. Mauro Smith era capturado a falta de 156 kilómetros y por delante se había formado un trío que estaba formado por Sandro Moris y dos corredores del Tudor como eran Marco Haller y Mark Hirschi. Luego hay que decir que atacaba Benjamin Thomas. Anteriormente veíamos un fallo mecánico de Valentin Madouas. Luego Benjamin Thomas era capturado por el grupo 3, que básicamente este grupo 3, pues el grupo 1 es lo que os he comentado del trío de Sandro Moris, Marco Haller y Mark Hirschi, pero en el segundo grupo estaba, perdonar por la trabada, Mauro Smith, Iván García Cortina, Benjamin Thomas, David Berardini y luego Deletre. Una vez dicho esto, por decir que atacaba también Wout van Aert, Jonathan Milan era capturado por el pelotón y veíamos como Primo Roglic que estaba en la parte trasera del pelotón. También veíamos como Víctor Campenaerts y Mauro Smith eran capturados por el pelotón. Mientras tanto, el noruego Tobias Foss pues atacaba desde el pelotón, perdonar por la trabada. También lo atacaban 4 corredores desde el pelotón, que bueno, esperar que lo he perdido un poquito el resumen, pero bueno, lo recuperamos rápidamente y vamos cuando han atacado 4 corredores. Vale, aquí está 4 corredores después del ataque de Tobias Foss. Luego lo probaba, veíamos como Aurelius Párez-Pentré estaba en el coche del equipo. Luego veíamos como 4 corredores del Alpecin pues estaban en la parte delantera del pelotón. Atacaba un corredor de Total Energy, pero ya el UAE se ponía a controlar con Nils Police. Evidentemente querían controlar la fuga. Lenny Martínez veíamos en la parte trasera del pelotón y evidentemente Nils Police pues esperaba al pelotón. Luego atacaba un corredor del Cofidis, que básicamente era de Saramburu, pero era rápidamente capturado. Luego Tim Wellens, Víctor Campenaerts y Ben Gilia eran capturados por el pelotón. Luego se ponía a tirar Tim Wellens y la media de la primera hora pues era de 51 kilómetros. Luego atacaba un corredor del Movistar. Hay que decir que Fran Van den Broe, Víctor Campenaerts y Nils Police eran capturados por el pelotón. Luego veíamos como Gachinar se quedaba y se seguían viendo los ataques en la primera parte del pelotón. También aceleraba Mike Teniesen. Los atacantes eran capturados y aquí básicamente a falta de 95 kilómetros para la línea de meta pues se formaba una fuga interesante con varios corredores que bueno, vamos a pasar a mencionar. 3 corredores del Tudor, que era el equipo que mayor representación tenía, con Matteo Trentin, Hirschi, Haller, luego el UAE con Soler y Sivakov, con 2 corredores también Soudal Quick-Step con Enjor Van Wilder, también Bismarck con 2 corredores como son Tis Benoit y Campenaerts, 2 corredores también el Movistar con Enric Mas y Mulberger, 2 corredores del Lotto con Drisner y Van Moer, y luego equipos que solo tenían un representante como es Sandro Moris, el Alpecin con Sandro Moris, el Arkea con Costiu, el Cofidis con Aramburu, el Líder 3 con Skuggins, el Astana con Velasco, el DSM con Binder, el 1X con
con Abrahamsen, con el Wonti con Barré, Israel con Neylands y luego el Education First con Ben Healy. Vale, vamos a ponerle un poquito de caña porque he vuelto a perder esto básicamente. Que bueno, estábamos comentando los equipos, así que bueno, no pasa nada, acabamos rápidamente. Vale, ya lo tengo por aquí, que bueno, hemos hablado de los equipos que tenían representación. Los que no tenían, pues básicamente era Red Bull Bora, Decathlon, Ineos, Total Energy, Heiko, Grupama y Bahrain Victorious. Hay que decir que el grupo 2 entraba al grupo 1 y en el grupo 1 pues veíamos una aceleración de Luis Barré. Luego hay que decir que los atacantes eran capturados y básicamente el grupo 1 pues estaba formado por Ben Healy, Tina Aresman, Enric Mas, Gregor Mulberger, ahora sí, Van Wilder, Campenas, Raúl García Pierna, Marc Soler, Enjord, Velasco, Alaphilippe, Tisbenov, Michael Buch, Burgado, Buitrago, Valentín Paret-Pentré, nombre muy importante, Legnes Costiu. Luego después de Costiu pues estaba el señor Neylands, Sivakov, Van Moer, Abrahamsen, Haller, Champusen, Skuin, Saramburu, Hirschi, Barré, Wright, Trentin, Delay, Wisner y Drisners. Luego hay que decir que empezaba a tirar el UAE y básicamente ya el ritmo se formaba. Hay que decir que Viñan Girma y Jonathan Milan pues eran capturados por el pelotón. Y bueno, decir que los únicos equipos que no tenían por delante, vamos a actualizar de nuevo estas cosas, que no tenían corredores en la fuga, pues el Red Bull, Decathlon, Heiko y Grupama. Los únicos corredores que no, o sea, para que os hagáis una idea, los corredores, o sea, los compañeros del top 10 de la clasificación general, los representantes pues por parte del UAE de Pogacar pues estaban 2 corredores, por parte del Visma había 2, por parte del DSM 1, por parte del Arkea 2, por parte del 1X2, por parte del Ineos 1 y por parte del Education First 1. Hay que decir que también había un grupo perseguidor formado por Ricard y Bestringe, que bueno, los corredores del Alpecin pues intentarían llegar a cabeza de carrera. Las nacionalidades de la fuga, pues básicamente la que más abundaba pues era Francia con 7, luego Bélgica con 6, luego España con 4, luego Holanda con 3 y con 2 representantes pues estaba Austria, Italia, Letonia y Noruega. Todos los demás pues eran un corredor a 6 kilómetros para el sprint intermedio. Pues había ritmo en el, o sea, se iba un grupo de 8 corredores que estaba formado por Tina Aresman, Enric Mas, Julian Alaphilippe, Abrahamsen, Enjord, Matteo Trentin, Velasco y Fred Wright. Hay que decir que Pascal Enjord pues paraba rápidamente para ayudar a Valentín Madouas, que al final, o sea, a Valentín Paret-Pentré, que al final saldría bastante bien al corredor de Soudal Quick Step. Luego el grupo 3 entraba al grupo 2, que bueno, el grupo 3 es el que os mencionaba de los Alpecin con Bestringe y Ricard. Y básicamente los resultados del sprint pues pasaba primero Abrahamsen, segundo Velasco, tercero Trentin, cuarto Aresman, quinto Enric Mas, sexto Alaphilippe, séptimo Fred Wright, octavo Enjord, noveno Drisner y décimo Neylands. Luego hay que decir que evidentemente la clasificación por puntos ha habido cambios, básicamente por el abandono de Mathieu Van Der Poel. Tercero se ha colocado Viñan Girmay. Luego hay que decir que UAE seguía con el esfuerzo con Nils Police y básicamente el grupo 1 pues estaba formado por Aresman, Alaphilippe, Trentin, Velasco, Abrahamsen, Enric Mas y Fred Wright, que bueno, el único equipo que tenía doble representación en este grupito pues era el Tudor con Julian Alaphilippe y Matteo Trentin. Hay que decir que Tim Wellens sufría un pinchazo y luego pues evidentemente la clasificación virtual pues ahora mismo Ben Healy superaría a Carlos Rodríguez. Luego Pogacar estaba en la posición 10 y luego Fred Wright esperaba al grupo 2, aunque hay que decir que aquí lo ha confirmado Radio Vuelta. No es que esperara a Fred Wright, sino que pinchaba y ya básicamente se ponía a tirar en el grupo trasero en el que estaba Santiago Buitrago. Bueno, vamos a seguir comentando evidentemente porque faltaban 36 kilómetros y he perdido la grabación, por así decirlo. Vale, tranquilos que voy a seguir hablando. Vale, 67, vale, 26 capturas que tengo aquí para comentarlo, que bueno, lo puedo comentar desde aquí yo creo. Vale, no, aquí no porque estoy casi en el final, así que aquí me ha adelantado demasiado. Vale, 17. Perdonad por estas cosas, pero como no dispongo del móvil, lo tengo que hacer por el WhatsApp web, es un poco raro. Que bueno, ya lo he recuperado, que Fred Wright lo dicho, esperaba para el grupo 2, pero realmente lo ha confirmado Radio Tour, Radio Vuelta, que básicamente había sufrido un pinchazo y por eso estaba aquí. Ahora mismo pues el grupo de delante está formado por 6 corredores: Aresman, Alaphilippe, Trentin, Enric Mas, Velasco y Abrahamsen.
Luego era capturado Fred Wright por el grupo 2. Enjor seguía tirando del grupo 2 después de quedarse en la cabeza de carrera. Buitrago, que iba en el coche del equipo, veíamos un problema mecánico para Einer Rubio y básicamente la media de la tercera hora era de 49,8 y la de la segunda, que no lo he mencionado, 47,5. Luego básicamente los corredores que han hecho más podium en el Tour de Francia, pues evidentemente es Julian Alaphilippe con 11, 6 victorias, 3 segundos y 2 terceros. Luego Trentin ha ganado 3 etapas, ya ha quedado tercero 2 veces. Luego Abrahamsen, pues 3 podiums, una victoria, un segundo y un tercero. Luego hay Aresman, que ha ganado una etapa, la que ganó en Superbanyers, y un segundo. Y luego Enric Mas, que ha hecho un tercero en el Tour de Francia. Y luego Velasco, que todavía no ha hecho nada. Luego hay que decir que ya estábamos a 5 kilómetros para llegar a los pies de Mont Ventoux. El grupo 1 ya estaba en Bedouin y ya se empezaban las subidas y veíamos los primeros ataques. La primera aceleración de Tina Aresman, luego contraatacaba Julian Alaphilippe y contraatacaba a su vez Enric Mas. Luego hay que decir que Aresman y Trentin se quedaban del primer grupo, aunque Trentin se había quedado mucho antes. Lenny Martínez le veíamos en la parte trasera al corredor francés y Aresman definitivamente volvía al grupo 1. Básicamente aquí ya solo había 4 corredores por delante, que eran Aresman, Alaphilippe, Enric Mas y Simone Velasco. Matteo Trentin, que era captura por el grupo 3, y bueno, ya estaba evidentemente el Mont Ventoux. Del pelotón se quedaba Lenny Martínez, Tim Merlier, Jonathan Milan, y del grupo 1 de cabeza de carrera se quedaba Simone Velasco. Veíamos como Julian Alaphilippe a falta de 15 kilómetros sufría. Luego Nils Police cedía del grupo de los favoritos y atacaba Enric Mas. Hay que decir que atacaba por detrás Valentín Pérez-Pentré a falta de 14 kilómetros y Wout van Aert empezaba a tirar desde el pelotón y Fred Wright era capturado también por el pelotón. Jonas Vingegaard estaba por detrás de su compañero Wout van Aert y la situación de la carrera en este momento pues era la siguiente: cabeza de carrera para Enric Mas a unos 24 segundos el dúo de Aresman y Alaphilippe, luego en un tercer grupo Valentín Pérez-Pentré y luego en un cuarto grupo Van Wilder, Ben Healy, Buitrago, Costiu y Michael Woods. Hay que decir que cuando una vez que paraba Wout van Aert de tirar empezaba Sepp Kuss y luego cedían a falta de 12 kilómetros Julian Martin y Ben O'Connor. Luego hay que decir que Valentín Pérez-Pentré llegaba a la altura de Velasco y aquí a la altura de 11 kilómetros quedaban 15 corredores en el pelotón. Luego Simon Yates y Tim Wellens también cedían del pelotón. Pogacar estaba bien colocado en la tercera posición y ya la diferencia respecto a los escapados bajaba bastante. Sivakov se quedaba y veíamos una aceleración de Julian Alaphilippe en el grupo 2. Luego atacaba Ben Healy en el grupo 3 y en la situación de la carrera pues era la siguiente: Enric Mas por delante a 58 segundos, Tina Aresman y Alaphilippe a 1 minuto y 8 segundos, Valentín Pérez-Pentré, Ben Healy, Buitrago y Woods, y luego el pelotón a 5 minutos 17 que estaba Pogacar, Adam Yates, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Simon Yates, Carlos Rodríguez, Primo Roglic, Florian Lipovic, Baukelin, Olley y Tobias Johannesen. Luego Johannesen sufría en el pelotón, Alaphilippe cedía del grupo 2 y Aresman llegaba al grupo 3. Luego la situación de la carrera un poquito más adelante pues era la siguiente: Enric Mas líder, a un minuto 3 segundos pues estaba el grupo con Aresman, Alaphilippe, Buitrago, Ben Healy, Valentín Pérez-Pentré. Luego en el grupo de los favoritos pues estaba Pogacar, Adam Yates, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Carlos Rodríguez, Primo Roglic, Lipovic, Baukelin, Olley y Johannesen. Luego hay que decir que Aresman se quedaba del grupo 2, atacaba a Carlos Rodríguez en el pelotón y también hacía lo propio en el grupo 2 Ben Healy. La situación de la carrera era la siguiente: por delante Enric Mas ya tenía menos diferencia respecto al trío de Valentín entre Ben Healy y Buitrago. Luego a 55 segundos Julian Alaphilippe y luego el pelotón a 5 minutos con Pogacar, Adam Yates, Vingegaard, Sepp Kuss, Carlos Rodríguez, Primo Roglic, Lipovic, Baukelin, Oscar Olley y Tobias Johannesen. Atacaba Vingegaard y básicamente pues le respondía el propio tal Pogacar. Se cedían del grupo Baukelin y Tobias Johannesen. Luego hay que decir que Vingegaard y Pogacar llegaban a la altura de Tiesbenoz y se ponía a tirar el corredor belga. Luego atacaba a Jonas Vingegaard y ya el grupo 1 está en la zona de Charles Reynard. Hay que decir que Campenaerts era capturado por el grupo del maillot amarillo y evidentemente se ponía a tirar. Mientras tanto Ben Healy y Valentín Pérez-Pentré llegaban a la altura de Enric Mas. Atacaba a Ben Healy. También Tina Aresman era capturada por el grupo del maillot amarillo, dejaba de tirar Víctor Campenaerts, a la vez atacaba a Jonas Vingegaard, atacaba a Valentín Pérez-Pentré, le seguía Ben Healy, luego aceleraba Ben Healy, por último entraba Enric Mas a este grupo y bueno, luego se integrarían un poco más tarde Santiago Buitrago y Van Wilder, pero bueno, al final ganaría Valentín Pérez-Pentré y luego Pogacar al final dentro del último kilómetro pues atacaría 2 veces a Jonas Vingegaard. Una vez dicho esto, el top 10 es el siguiente: Valentín Pérez-Pentré, que gana la etapa, segundo Ben Healy, tercero Buitrago, cuarto Van Wilder, que bueno, Soudal Quick Step suma su segunda victoria después. No, creo que Soudal Quick Step, ahora que lo pienso, tiene más victorias, ¿no? Tiene que tener 3, ¿no? Si no me equivoco.
A ver, Stake Winners, porque tiene que tener la de Tim Merlier, que creo que consiguió una. Sí, exacto, ganó Tim Merlier la etapa de Dunkerque y luego la de primera crono de Renko Evenepoel. O sea, evidentemente pues ya llevan 3 victorias el Soudal Quick Stake, que después del abandono de Renko Evenepoel no está mal. Seguimos repasando el top 10. Valentí Palpe entre primero, segundo Benjili, tercero Buitrago, cuarto Van Bilder, quinto Pogacar, que saca 2 segundos más a Jonas Vingegaard, luego Enric Mas, Alaphilippe, Primo Roglic y luego Lipovic. La clasificación general pues ya veis que ha habido solo un cambio. Sigue el líder Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Lipovic, cuarto Olley, quinto se ha colocado Primo Roglic, que es el cambio, sexto Baukelin, séptimo Félix Galo, octavo Johannes. En el otro cambio es que noveno se ha colocado Benjili, décimo Carlos Rodríguez. Luego por puntos pues el cambio del abandono de Mathieu van der Poel, primero Jonathan Milan, segundo Pogacar, tercero Viñan Girmay. Cuidado con Pogacar, que está a 11 puntos de Milan. Luego la clasificación del COM pues se ha puesto como líder empatado a puntos con 60 Pogacar, segundo Lenny Martínez, tercero Aresma. Luego por jóvenes, primero Lipovic, segundo Olley, tercero Baukelin y luego por equipos primero el Brisma, después el UAE y tercero el Red Bull Bora. Una vez dicho esto, pues nos vemos en la etapa 3D para ver si podemos replicar la victoria con Valentín Párez-Pentré. Conectamos cuando queda un poquito más de 30 kilómetros y como veis vamos a preparar el treno con bastantes pocos corredores. Vamos a colocar a Tim Merlier, luego Ian Van Birdler, luego vamos a colocar a Mattia Cataneo, que bueno, ya veis que Tim Merlier y Van Bilder se han ido porque básicamente el corredor Tim Merlier está tirando a un nivel bastante fuerte, aunque se ha ido Simon Yates, Baukelin y Benjili. Cuidado con eso, que bueno, vamos a ir preparando el treno por nuestra parte aquí, que bueno, luego vamos a colocar a Mattia Cataneo, vamos a colocar a Renko Evenepoel y por último a Valentín Párez-Pentré, que evidentemente vamos a hacer una exhibición. Vale, vamos a poner ya a Tim Merlier, vamos a ponerle con más cadencia de pedaleo. Ya veis que está tirando el Movistar, por Enric Mas también está tirando el UAE. Por delante pues ha ido Baukelin, Benjili, Simon Yates, Nelson Poules y Costiu, que bueno, sobre todo Benjili, Baukelin y Simon Yates pues han saltado ahora. Y ya veis que el esfuerzo de Tim Merlier pues está surtiendo, mejor dicho, bastante efecto. Una vez dicho esto, por bueno, vamos a bajarlo un poquito ahora el esfuerzo de Tim Merlier. Vamos a ir preparando a Van Bilder, porque evidentemente luego va a ser el corredor que tenga que hacer el esfuerzo, aunque seguramente que en esta parte del bosque ya debería poner de primeras a Valentín Párez-Pentré, que bueno, el corredor que también ha hecho bastante buen trabajo en la escapada, que se había metido ahí Pascal Enjor en el grupo de los dos Tudor, de los Aresman, de Enric Mas, pero lo han mandado para atrás, lo han mandado a parar, disculpar, básicamente para que trabajara a favor de su compañero Valentín Párez-Pentré, que no había estado atento a ese movimiento, y al final pues les ha salido bastante bien. También hay que hubieran controlado Benjili y esta gente a Enric Mas, que bueno, realmente ese duelo Benjili Valentín Párez-Pentré pues se ha notado. Una pena por Enric Mas, que yo creo que ha corrido bastante bien el español, pero no le ha salido al final. Y luego casi a Santiago Buitrago al llegar al final pues la lía. Una vez dicho esto, bueno, y Van Bilder, aunque Van Bilder evidentemente como hagan a su compañero Valentín Párez-Pentré, pues digamos que no le van a decir nada. Y ya veis que Nelson Oliveira pues va bastante petado. Una vez dicho esto, no me quiero comer muchos tapones, vamos a dar que vayan en automático todos nuestros corredores, porque si no nos pueden pedir que hagamos cosas. Y bueno, ya veis que quedamos aquí en un pelotón de 74 corredores y ahora mismo pues yo diría, me atrevo a decir que vamos de los últimos. Ya veis que el Pogacar se pone a tirar, de hecho bastante valiente el corredor esloveno. Bueno, y nosotros con Van Bilder pues vamos un poquito a menos, ¿sabes? O sea, vamos poco a poco. A ver, a Tim Merlier le vamos a poner que vaya en automático, porque evidentemente no va a poder aguantar toda la ascensión de Mont Ventoux. Bastante me parece lo que ha aguantado. Y bueno, nos vamos a quitar ahora cadáveres. Yo creo que el objetivo es quedar top 10 o top 15 con Valentín Párez-Pentré, teniendo en cuenta que esta etapa nosotros la estamos corriendo en formato clásica, disculpar, y que tampoco nos hemos escapado con ninguno de nuestros corredores, así que la estamos corriendo más difícil, por así decirlo. Vale, ya veis que se queda Van Yates, Costiu, Van Moer, que está sufriendo bastante. Ahí ve un Tudor que va bastante parado, que es Haller, que bueno, es un rodador, así que es normal. Que bueno, vamos a ir remontando. Lo único que me fastidia que
tenemos que remontar estas posiciones en la parte del bosque, que bueno, vamos a meter aquí un momento un helicóptero porque yo creo que lo vamos a poder apreciar bastante mejor. Volvemos a la cámara de la primera persona y ya veis que se está poniendo a tirar el Red Bull Borja Grogue, porque creo que Primo Roglic efectivamente está aquí. Por delante se ha ido Buitrago, Julián Martán, Skelmosen, Regmas, Pogacar y Joao Almeida, que básicamente este grupo es bastante complicado que lo cojamos. Una vez dicho esto, ya veis que le hemos dado el avituallamiento a Ian Van Wilder, pero bueno, vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a decir ya que Renko Evenepoel proteja a Valentín Paz-Pentré, que no sé qué me pasa en esta parte del vídeo, que no estoy sabiendo hablar correctamente. Ya veis que he puesto al 70% a Valentín Paz-Pentré y que aguante lo que Dios quiera. Ya veis que todavía para nosotros quedan 10 kilómetros de ascensión. Evidentemente yo creo que vamos a acabar en un buen puesto, pero nos va a costar bastante, porque tampoco es que Valentín Paz-Pentré ahora sí tenga un gran día, sino que lo tiene ahí, pues mira, un 79 en montaña, 77 en energía, 75 en resistencia, 76 en recuperación, que evidentemente al enfrentarse en uno contra uno con gente como Jonas Vingegaard o tal, Pogacar, pues nos puede perjudicar, aunque ya veis que Pogacar, Vingegaard y Primo Roglic y Lipovic siguen aquí, o sea que no han saltado como podría ser Tadej Pogacar, que evidentemente ya a la altura del esloveno pues no vamos a llegar. Ya veis que ahora mismo pues pone ritmo Mateo Jorgensen, el Bismarck Lisa Bike, y vamos a ver si completamos el objetivo de quedar en el top 10. Evidentemente en este grupo pues ya veis que está habiendo una limpia bastante importante. De todas maneras veo bastante sineo. Sigue Mateo Jorgensen. El esfuerzo por parte del equipo holandés, pues solo básicamente queda Vingegaard y Jorgensen, así que bueno, vamos a ver cómo paran. Ya veis que nosotros vamos un poquito a remolque, pero es que con Valentín Paz-Pentré tampoco podemos tirar mucho más fuerte. Cuidado que para Jorgensen, no veo a Jonas Vingegaard, bueno, que se ha ido hacia adelante, así que lo entiendo. Vale, aquí hay muchos corredores de lineos que no están tirando y me pongo yo. Evidentemente si fuera con Renko Evenepoel pues esto sería mucho más fácil porque remontaría bastantes posiciones, pero bueno, es lo que hay, porque quiero hacer el homenaje a Valentín Paz-Pentré, que es el que ha ganado en la vida real. Ya es que viene un grupo de 17 corredores por detrás, se queda Alexander Blasov, Buitrago, que al final está cerca de ganar, si no me equivoco había hecho un tercer lugar, Michael Bush había estado también en la fuga, Blasov, Buchmann, cuidado que a Valentín Paz-Pentré no le quedan muchas fuerzas más. Vamos a bajarlo ahí al 57%. Aún así todavía nos quedan 3 kilómetros de ascensión. Vamos a darle los geles. Salta Geraint Thomas. Por delante va a ganar evidentemente Pogacar. Segundo va Jonas Vingegaard. Luego Joao Almeida. Luego Skelmosen, Regmas y Primo Roglic. Luego viene Geraint Thomas, Félix Gall, Ben O'Connor. Que bueno, este grupo tampoco es que vayamos muy lejos. De hecho ya veis que estamos aquí. Cuidado que al nivel de Primo Roglic estamos. Todavía quedan 2 kilómetros de ascensión. Evidentemente nosotros vamos contemporizando. Vamos a meter ahora un 63% y vamos a ver si podemos ganar a alguien el sprint final del Mont Ventoux, como lo ha hecho en la vida real, para ganar la etapa, la primera suya en el Tour de Francia para Valentín Paz-Pentré y la tercera para el Soudal Quick Step. Gana Tadej Pogacar, que básicamente nos ha sacado a nosotros más de 1 kilómetro incluso. Vamos a ver cómo hacemos esta parte final. Evidentemente si hubiéramos ido con Renko Evenepoel pues podríamos haber hecho mucho más. Vamos a ver que nos queda mucha barra roja. Yo creo que a Ben O'Connor y a Félix Gall les voy a poder ganar. Vamos a sprintar ya con Valentín Paz-Pentré. A lo mejor lo hemos hecho muy pronto. Ya veis que a lo mejor solo adelantamos a Ben O'Connor y cuidado si no se han gestionado a Félix Gall. No vamos a llegar a la altura del corredor austriaco. Segundo Jonas Vingegaard, tercero Joao Almeida, cuarto Skelmose, quinto Geraint Thomas, sexto Enric Mas, séptimo Primo Roglic, octavo va a llegar Félix Gall, y al final nos van a superar bastantes corredores y vamos a quedar fuera del top 10. Creo que vamos a hacer un 12º si no me equivoco. Ahí está, pero bueno, no está del todo mal porque como digo, hemos salido con ellos, lo hemos corrido en formato clásica y no ha sido como en la vida real con la fuga. Una vez dicho esto, pues vamos a ver en lo más alto a Tadej Pogacar. Y bueno, lo que suelo decir siempre en este tipo de vídeos, si os ha gustado el vídeo, dale un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.